haz esto y no hagas más nada, y tu empresa va a estar mejor mañana. La primera es contratar por valores. Yo te juro que yo creo que contratar por valores hace una diferencia 180. Segundo, creo que llevar reportes financieros a tiempo e indicadores hace la diferencia. Y lo tercero, que yo digo que esta vaina funciona y no importa que no te profesionalices, esta práctica te va a servir, son las reuniones semanales. Todo el mundo en Venezuela, bueno, yo creo que todo el mundo en gran parte de este continente, dueños de empresas, están pensando, o su prioridad número uno siempre es vender. Y no digo que esté mal, pero en una empresa no siempre todo es vender. O sea, hay otras cosas, la vida sigue. O sea, vender es parte de todas las cosas que tienen que hacer en un negocio. Y un proceso repetitivo, además. Además, que un proceso repetitivo. Como o sea, básico. Es como respirar. Pues. Tú tienes que, o sea, cualquier empresa vender es como respirar. O sea, se le tiene que dedicar atención, obviamente, claro. Pero tú no vives pendiente de tu respiración, nada más. Pero incluso el vender te trae como consecuencia la operatividad del negocio. Pues, porque cuando tú vendes se genera una serie de cosas dentro de la empresa. Correcto. Producir, fabricar, diseñar, facturar, pagar impuestos, o sea, toda la operación que sea. Okay. Entonces, ¿tú crees que ese enfoque de estar solamente preocupados por vender no le hace daño a la empresa? Y en específico, y pongo, o sea, entre paréntesis, la empresa venezolana, que es donde pues de primera mano nos toca ver que los empresarios están como muy enfocados en eso y no ven mañana, o sea, no ven qué va a pasar mañana y no se preocupan por el mañana porque quieren comer hoy. Aun cuando no necesitan, estrictamente necesitar. Es decir, sí, a veces no están en esa situación de crisis. Necesitan vender más y tienen espacio para hacer otras cosas, aún así se ocupan de eso. Y yo le agrego eso, incluso a veces no pueden vender más. Sí, a veces no tienen la capacidad operativa o están en el tope del mercado o ya. Pues. Yo creo dos cosas. La primera, que el mejor momento para reparar un techo es cuando hace sol. O sea, que el mejor momento de organizar... Esa frase. El mejor momento de organizar una empresa es cuando le está yendo bien. Correcto, cuando todo está tranquilo porque se supone que tienes cabeza, se supone, y digo se supone. Sí, porque si estás mentalmente en este peo, piensas que no, aunque sí porque estés en un buen momento. Tengo clientes que están técnicamente bien. O sea, y ojo, y estar bien en Venezuela es un súper logro además. Estar en verde es un súper logro. Es un súper logro, pero mentalmente están en caos, en crisis, lo están persiguiendo, o sea, los competidores que él cree que se lo están comiendo, o sea, está en modo alerta todo el tiempo. Que yo entiendo que de donde venimos, y de donde venimos, donde siempre hemos estado ya un cuarto de siglo, yo puedo entender esa mentalidad, no, 26 años además, yo puedo entender esa mentalidad, pero si estás viendo el número y si te estás medianamente informado y la empresa sigue con su camino, ¿por qué sigo empeñado en eso? O sea, ¿por qué sigo empeñado en yo creo que porque... ¿Y por qué no veo el caos que se me está generando? Yo creo que salir del modo supervivencia en las empresas y en las personas requiere un nivel de conciencia, de decir, ya no estoy ahí. Y yo creo que hay muchas empresas que no se han detenido a pensar, ya no estoy ahí y ya pasé de nivel y puedo hacer otras cosas, ¿no? Creo, por un lado. Ahora, ¿y esas otras cosas qué podrían ser? Bueno, por ejemplo, profesionalizar la empresa. Profesionalizar. ¿Qué es profesionalizar? Pero me has hecho varias preguntas. Pero estoy tratando de responder la otra. Tú tienes que estar aquí al giorno. Tú no puedes estar ahí. O sea, me has hecho varias preguntas tratando de responder la anterior. Eso es otro podcast. Ajá. Yo te decía que, bueno, primero el mejor momento... Vete al podcast de Juan Pablo Raba para que puedas hablar con calma. El mejor momento para reparar un techo es cuando hace sol, lo primero. Y lo segundo, que también creo que la razón por la cual toda esta gente está como súper pendiente de las ventas, eso sería bueno o no. Yo creo que la venta siempre es uno de los objetivos de la empresa, pero no puede ser el único porque cómo sostienes la venta a largo plazo. Claro. Y además estás pendiente de vender hoy, pero hay que hacer muchas cosas para asegurar vender mañana. Para seguir vendiendo mañana, correcto. Y creo que este modo supervivencia no te permite, o ni siquiera no te permite, pero tú no le das importancia. O sea, puedo, pero
lo puedo hacer después, o puedo, pero esto no es urgentísimo. Y sobre todo también que lo estábamos conversando hace rato, ¿hasta cuándo vas a tener ese control? Correcto. O sea, ¿Y hasta cuándo vas a tener ese sol? Porque entonces después Correcto. no lo haces porque estás tranquilo, pero piensas que no, y cuando no estés tranquilo de verdad porque hayan problemas, como en todas las empresas, ¿cuándo lo vas a hacer? Además que no hay un tiempo perfecto para profesionalizar. Ojo. Claro. O sea, uno nunca se siente preparado. Es Claro, algo como claro. cuando, me imagino, yo no tengo hijos, pero cuando eres papá, o sea, tú nunca estás preparado. Así Claro, mismo claro. pasa en la profesionalización. Ahora bien, sobre la profesionalización. La profesionalización es ese proceso por el que pasan los dueños del negocio, porque quien afronta este proceso son los dueños del negocio, Correcto. no son los gerentes nada más, Correcto, ni importante. los dueños. De hecho, bueno, los empleados lo ven después, Sí, por así decirlo. Es este proceso en el que los dueños de empresa aseguran que esa empresa permanezca más allá de ellos. Es decir, que esa empresa funcione cuando ellos no estén. Y que la empresa se haga valiosa realmente, porque recuerden que mientras más importante es el dueño para la empresa, menos valioso es el negocio. Entonces, ¿cómo yo hago que el negocio sea valioso por sí mismo y no porque yo estoy aquí? ¿Y cómo hago para asegurar que esta empresa funcione más allá de mí? Si es que me importa, porque si Obviamente. yo veo la empresa solo como una fuente de ingresos para sostener a mi familia, probablemente esto no va a importar. Y que eso, o sea, eso está bien. Sí, eso es válido. Eso está bien. O sea, no se critica de ninguna manera. Para nada. Entonces, ese proceso requiere un cambio de mentalidad del dueño, porque mira lo que me pasó hoy, por ejemplo. Tengo un dueño de negocio que sí la profesionalización, pero cuando llegamos a los cambios de procesos reales que requieren que ya esta persona no esté al frente de todo y que no sea una desorganización, sino que se por los caminos regulares, ya como que, bueno, pero ya va, entonces, dame chance, o mira, no, porque esto es muy largo, esto es mucho proceso. Entonces, siempre digo que la profesionalización, más que un cambio de la empresa, es un cambio de cómo el dueño ve su negocio, un cambio de la visión del dueño. Correcto. Y requiere más que acciones, que sí requiere muchas acciones. Sí, a nivel técnico. Sí, requiere un cambio de conciencia sobre cómo yo veo mi dueño, mi negocio. De mentalidad, es decir, lo que te comentaba también hace rato, es que bueno, hoy estoy comiendo, hoy estoy vendiendo, hoy estoy ganando, pero ¿qué va a pasar mañana? O sea, y sé que, otra vez, en el contexto venezolano, en el contexto internacional, a ver, a lo mejor no hay estos asteriscos, o hay otros. Europeos también. Bueno, pero hay otros. Pero en el contexto venezolano, de que nos tenemos rato comiendo el cuento de que no podemos planificar, de que no podemos planificar a corto plazo o a mediano plazo, porque no sabemos qué va a pasar. Y sí, y en Estados Unidos tampoco saben qué va a pasar, gente. Entonces, y en la Segunda Guerra Mundial tampoco. Claro, y planificar no es escribir la Biblia. O sea, no es que eso va a ser una palabra sagrada. Los planes, pues, obviamente, siempre van a cambiar. Pero no tener esa visión de ver un poco más allá. De mí. Y de mí, exactamente. De que qué va a pasar conmigo, que qué va a pasar con mi familia, de que si este negocio crece y ya yo no estoy, ¿quién va a quedar a cargo? ¿Quién va a quedar al frente? O quiero que quede a cargo alguien, o quiero que esta empresa funcione cuando Exacto. Hay que también comenzar, y gracias por eso, hay que comenzar por el punto, bueno, yo quiero que esto permanezca, o esto es un ratico, esto es para hacer una plata y bueno, mañana veré qué hago. Si usted está en esa posición, chévere, pásale y no pase. Vaya a ver Juan Pablo Rada, que es un buen podcast. No, y Luisito Comunica, que olvídalo. Entonces, se metió en un pedo como siempre. Entonces, ahorita me cuento. No, más tarde. Ahora, si usted está pensando en, bueno, que esto va a ser un legado, bien sea para su familia o un legado que usted le quiere dejar al mercado, al mundo, usted quiere una marca que permanezca, que crezca. Usted cree tanto en su proyecto que quiere que siga funcionando cuando usted no esté porque es valioso para el consumidor. Correcto. Entonces, sí, se comienza por la profesionalización. Se termina en el gobierno corporativo, pero se comienza con la profesionalización. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien. ¿Para quién es la profesionalización y en qué situación debes estar para profesionalizarte? Correcto. Primero, la profesionalización es y se motiva a empresas que tengan en estos espacios. Por ejemplo, una empresa que sea familiar, hay que ponerle orden a la empresa y profesionalizar antes de que sea demasiado tarde. Es decir, antes que los dueños originales o la primera generación muera o no esté en sus cabales para organizar el rollo. Porque si después
esta persona ya no está en la empresa y queremos organizar con varios hermanos, con varios primos Sí. o con varios hijos de dueños que eran como hermanos pero no eran familia, pero que sí, pero que no, pero que sí. Saludos. Eso es un rollo gigante. Sí, porque a ver, si esta es una familia convencional, papá, mamá, hijo, a lo mejor no tienen problema porque hay un heredero universal que, Claro. bueno, que la sucesión se da de forma automática. Y Que, no- ojo, ok. disculpa, No. que en Venezuela hay una particularidad, y en algunos países, pero en Venezuela particularmente con el tema de la sucesión, y es que los testamentos aquí no tienen un peso. Entonces, ¿qué ocurre? Si no está bien estructurado y ordenado esa sucesión, lo que va a pasar es que la sucesión la va a llevar el Estado. La va a llevar el Estado no es que el Estado tiene un comité, no, nada. Simplemente se va a aplicar la ley del Código Civil y Chao. Entonces, bueno, ahí no Un rollo mayor todavía. Si las cosas no están perfectamente claras, pues a lo mejor la empresa le va a quedar a alguien que no tenga nada que ver en el asunto, como pasa en cualquier funeral venezolano, que se muere el papá y empiezan a aparecer muchachos. Por eso es que, y a eso es a lo que me refiero con ver hacia mañana. O sea, entiendo que hoy estamos tratando de combatir al monstruo, al coco, a todo eso que está afuera en el mercado, que creemos que nos va a comer mañana, pero como ya hemos dicho, el entorno no mata un negocio. Y el hecho de que usted esté tratando o intentando sobrevivir no quiere decir que no pueda detenerse un minuto a ver a lo que va a pasar mañana, porque... Que no es lo que va a pasar, es que yo quiero que pase. Que yo quiero que pase y qué cosas y organizarme para que eso Exacto. tenga más probabilidades de suceder. ¿Cómo me tengo que preparar para yo afrontar eso? Entonces, le aplica a estas empresas con estas características. La profesionalización le aplica a empresas que estén en caos. ¿Por qué? Ese caos puede venir porque, uno, crecí mucho más rápido de lo que podía sostener y, bueno, se salió de control. A nosotros nos escriben mucho, nos dicen mucho. Es que se salió de control, se nos fue de las manos. Pasan cosas que no tengo ni idea. También aplica para empresas medianas que lograron dar el paso de pequeñas a medianas, sabiendo que medianas es que yo tenga, bueno, quizás un número de empleados, un volumen de facturación y tal, pero yo no estoy madura. Aunque tenga tamaño, no tengo madurez, que son las empresas adolescentes. ¿Qué significa eso? Que aunque tenemos tamaño, se complicaron las transacciones, se multiplicaron por 10.000, sin embargo... Seguimos trayendo el cuadernito con que anotábamos las cosas al principio, los roles no están claros. No se rinde cuentas nada de nadie, como vaya viniendo vamos viendo, no sabemos para dónde vamos, no hay una cultura específica, nadie sabe quién es su jefe, bla, 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 bla. Correcto. O sea, sí, a ver, con el tema con la cultura, que sí hay una cultura, lo que pasa es que esa cultura no la implantó usted. Sí, se dio. No se controló, se emergió y ahí, bueno. No se contrata a la gente como es. Bueno, en fin, tengo tamaño, pero no tengo madurez. ¿Bien? Eso es otro tipo de empresa que requeriría la profesionalización. Ahora, ¿para quién le es útil? No porque lo requiere, sino porque, bueno, no porque lo requiere porque tiene un problema, sino porque, bueno, tiene un plan de hacer otras cosas a largo plazo y tiene que pasar por ahí. Si usted quiere, por ejemplo, entrar en un tipo de crecimiento a través de franquicias, usted tiene que profesionalizar. No, obligatoriamente. Si usted quiere entrar en un tema de crecimiento a través de sucursales, usted tiene que profesionalizar. Si usted va a vender la empresa, va a meter socios a la empresa, usted tiene que profesionalizar, porque si no va a ser un rollo con esos nuevos socios. Si usted quiere implantar un gobierno corporativo porque le llama la atención la organización, el orden, un CEO que le rinda cuentas, una junta directiva porque hay varios socios, usted requiere profesionalización también para poner orden antes de entrar en uno de estos procesos. Entonces, fíjense que hay una profesionalización que se da por necesidad del caos y hay una profesionalización que se da por necesidad de un crecimiento. Sí, por tener visión de largo plazo. Por visión a largo plazo. Por cualquiera de las razones, usted tiene que pasar por Go. Entonces, estas son las empresas o los perfiles que requerirían profesionalización. ¿Para quién no se recomienda la profesionalización? Negocios que están iniciando. Usted no va a profesionalizar nada porque no tiene nada probado. No tiene nada que profesionalizar tampoco. Segundo, empresas que tengan problemas financieros serios. ¿Por qué? Porque estás en un momento de supervivencia y no vas a tener la claridad mental para meterte a hacer lo que hay que hacer. No es que tienes que estar bollante con un flujo de efectivo, 5.000 cifras, no, pero por lo menos no tienes que estar en pérdida. Porque si estás en pérdida y estás en supervivencia que no tienes ni para pagar la nómina, no vas a poder dedicarle tiempo al tema de profesionalización. Vamos a conversar acerca de qué características tienen las empresas no profesionalizadas. ¿Qué quieres? ¿Prefieres esa? Okay. O sea, como señales de que tú requieres profesionalizar la empresa. La primera es sensación de caos.
Es decir, mira, las cosas pasan en mi empresa y yo no sé lo que está pasando, no sé quién lo está llevando, no tengo control, no sé qué pasa. Exacto. A ver, sé que suena exagerado el no sé qué está pasando. A lo mejor sí sabes lo que está pasando, lo que no sabes es el cómo está pasando. O sea, tú sabes que las cosas pasan. O sea, hay alguien que abre la tienda, hay alguien que genera factura, alguien que vende, alguien que pasa nada, pero el cómo eso pasa de un estado a otro, a eso es a lo que nos referimos con que no hay control. Y no sabes los resultados muchas veces. Y no sabes los resultados, y ese cómo, el cómo alguien enciende la luz, abre la puerta, hoy es de una manera, mañana es de otra. Es de otra. Y si cambias a los roles o a las personas, eso también va a cambiar. A eso es lo que llamamos caos. Porque a veces decimos caos y la gente entiende como que, bueno, es que esto es una guachafa. No, a lo mejor usted no lo ve como una guachafa, a lo mejor todo el mundo está en su puesto, pero a lo que llamamos caos es que, bueno, usted no sabe lo que está pasando. Usted le traen una factura, pero usted no sabe qué pasó entre el interín de generar esa factura o no, y si eso se repite cada vez que... Y si esa factura se está facturando bien y si genera utilidades, etcétera. Eso es lo primero. Segunda señal. Todo está en la cabeza del dueño. Es decir, el único que sabe a dónde quiere que la empresa vaya es el dueño. Y esa visión no está compartida. Y lo segundo, los socios no están alineados. Correcto. Eso lo vemos mucho en asesoría de profesionalización. Muchísimo. Que tenemos socios que tienen 20 años juntos y cuando vamos a profesionalización en la primera etapa, empezamos a preguntarle cosas y resulta que la visión que tenían era totalmente distinta y ellos nunca hablaron de eso. Correcto. Y eso es muy difícil. Que por eso que, disculpa que lo agregaría al tema de las condiciones, si una empresa tiene un único dueño, es mucho más sencillo el proceso de profesionalización, porque bueno, es más rápido. No hay una visión compartida, simplemente hay una visión única y es mucho más rápido, mucho menos traumático incluso. Sí. ¿Dónde se complica el asunto? Cuando hay relaciones societarias y una capa adicional de complejidad más, y bueno, si las relaciones societarias son familiares, ahí la cosa... Más complicada. Otra señal de que necesitas profesionalización es que si tú no lo dices, no pasa. O sea, la gente no toma ninguna decisión, ni mueve un pie sin que pase por ti. Y eso también es una de las más típicas que nos encontramos. Entonces, ¿qué pasa? El dueño no termina haciendo ningún trabajo de lo que tiene que hacer, que es, bueno, ¿por dónde va la empresa? ¿Cómo competimos en el mercado? ¿Cómo gestiona una cultura? Sino que toda la gente termina en la oficina preguntándome 10 veces al día, a veces lo mismo. Y no te da ni chance de trabajar porque todo el mundo te pregunta todo a ti. Correcto. Entonces, no se hace nada, no se mueve un pie si el dueño no lo confirma, no lo avisa, no lo dice. Y la profesionalización hace que la gente tenga claridad hacia dónde quiere que vaya la empresa, dónde va a ir la empresa y que pueda tomar decisiones informadas. No es que va a tomar las decisiones porque sí, sino porque sabe lo que es mejor para la empresa y sabe lo que la empresa está buscando. Es más fácil tomar decisiones porque hay unos parámetros. Sobre todo cuando esas decisiones son operativas, es decir, del día a día, que son repetitivas. Total. La otra señal que necesitas profesionalización es que todo el mundo está haciendo todo. No hay un responsable único para las cosas. Siempre decimos en Espabilate, cuando hablamos de estructura, que una persona puede tener varias responsabilidades, y eso es normal en la empresa mediana, porque bueno, no podemos tener un montón de una nómina gigante, pero no está bien que dos personas tengan la misma responsabilidad. Entonces, lo que termina pasando cuando tenemos una empresa que no está profesionalizada, independientemente de su tamaño, es que no hay responsables claros de nada. O sea, todo el mundo hace todo. Y eso es muy propio de las empresas pequeñas, porque a veces es chévere, ¿no? Porque así todos sabemos un poquito de todo y tal, pero no hay una responsabilidad única y no se puede rendir cuentas. Porque cuando tú me pongas a mí un indicador, te voy a decir, pero yo no controlo eso, porque aquí mete la mano todo el mundo. Correcto. Entonces, eso es otra característica adicional. Otra señal de que la empresa debería de profesionalizarse es que yo contrato por intuición. No, es que este me cae bien, este me da feeling, este me cae chévere, este me lo recomendó María, que es la administradora. Se da mucho el nepotismo en esas empresas. O sea, cuando me refiero al nepotismo, no solamente al tema estricto familiar, sino que, bueno, que este me lo recomendó fulano, que este hijo de mengano. Y después eso genera unos rollos dentro de la empresa. Claro, porque entonces cuando se inicia o se marca el proceso de profesionalización, donde se establecen parámetros, procesos, cultura, valores, hay gente que no encaja ahí. De hecho, en la gran mayoría o las tuberías que siempre gotean son esos focos de yo lo contraté porque me lo recomendó mi compadre, yo porque es un amigo de la infancia, o este es un primo tal. Entonces normalmente esas son las piezas que no engranan. ¿Por qué? Bueno, porque no se contrataron por, como dice Carla, por intuición o simplemente por compromiso, a veces ni siquiera sin validez.
o por tener confianza, por tener gente de confianza. Es una frase que nos dicen mucho. Es que yo no puedo con fulano. Esto me lo dijo un cliente a mí la semana pasada. Es que yo contraté a mi hermano porque es una persona de confianza. Y yo le digo, bueno, pero tu hermano tiene capacidades. Las mínimas capacidades para hacer lo que lo pusiste a hacer. No, pero es de confianza. Bueno, pero entonces va a hacer nada bien. Entonces, obviamente, no te va a robar nada porque no va a hacer nada tampoco. Obviamente viene la queja, bueno, pero es que él tiene muchas fallas. No, el que tiene, yo le dije al señor que tiene la falla eres tú porque lo contrataste fuiste tú. Él no, porque él está en su casa tranquilo. O sea, tú lo llamas. Claro. De hecho, no, ni siquiera fue que él le dijo, ay, hermano, no. Él lo fue a buscar. Entonces, el que tiene toda la falla eres tú. No le puedes endosar una responsabilidad a alguien que estaba tranquilo en tu casa y te lo fuiste a buscar porque es de confianza. Pero no tiene ninguna habilidad para hacer lo que lo pusiste a hacer. Con este tema de la contratación es un tema porque a veces no es solamente lealtad y confianza. De hecho, eso es lo que genera el resto del caos, porque comienzas a meter... Gente que no puede hacer lo que debería hacer, no tiene las habilidades, no tiene, ni siquiera le gusta, no lo quiere hacer, porque a lo mejor si no tuviera las habilidades, pero lo puede desarrollar, a veces no tiene ni los valores. Correcto. Pero a veces también, eso me ha pasado a mí varias veces últimamente, que es que meto a, no sé, al esposo y a la esposa, al hijo, y después entonces, cuando tienen que trabajar juntos, porque son personas que no pueden trabajar juntos porque no puede recibir órdenes de su esposa. ¿Sabes? No pueden trabajar juntos porque no se hablan, porque en el diciembre de Navidad no le dio las hallacas. Y es como, tú me estás jodiendo. O sea, tú de verdad tú vas a tomar decisiones sobre su empresa basados en que dos personas no se pueden, que son familia, no se pueden hablar porque el hermano mayor no le puede... O sea, el hermano menor no le puede dar indicaciones al hermano mayor. Tú de verdad me estás diciendo... O sea, yo estoy escuchando mal. Eso pasa mucho en las empresas no profesionalizadas. Y es una de las cosas que se resuelven en la profesionalización. Obviamente, esto que le comenta Carla, pues trae como consecuencia, o viene, no sé si causa o viene, desde mi opinión muy personal, no la validen, es la causa. La bibliografía te dice que viene desde ahí. Yo lo veo como que es la causa, que básicamente son los problemas de comunicación. Se generan muchísimos problemas de comunicación porque toda la comunicación es perceptiva, porque si usted tiene ese caos a la hora de contratar, la comunicación que se va a generar ahí simplemente viene desde el chisme, otra vez desde la intuición, desde el que me dijo, que me miró mal. Me gusta, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque no. Y no hay unas métricas, no se habla de objetivos, no se habla de capacidades, sino que... No, porque todo está concéntrico, o sea, todo se concentra, en el dueño, y básicamente él es el faro que ilumina la compañía. Es lo que nosotros decimos gerencia por mood, es decir, la compañía va a estar bien cuando él esté bien y luego va a estar mal cuando él esté mal, cuando esté atinado o no esté atinado. Y no hay canales de comunicación. Otra cosa que me pasa mucho en los casos de profesionalización, que para eso es la profesionalización, por eso hablamos de esto, porque se supone que eso es lo que resuelve, es que la información se pierde porque no hay canales claros, entonces después nadie se acuerda qué pasó. Bueno, en mi caso particular a veces no es que se pierde, sino que está dispersa. O sea, es decir... No, y a veces incluso nadie se acuerda. Correcto, o por ejemplo, no, es que está en la computadora de fulano, o es que tal cosa está en la computadora de Mengano. Tengo un caso fresquito de que se pierde, o sea, bueno, tú me llamas, bueno, dale, y después yo no me acuerdo qué te dije, ni tú me o sea, nadie... No, yo me refiero simplemente, para no exagerar, a temas de datos, o sea, es que me pasa. No, mire, ¿y por qué tienen atraso en los estados financieros? No, lo que pasa es que no han cargado las facturas del mes, no sé, estamos en, ¿qué? Mayo. Febrero, te me lo dijeron la semana pasada, no, febrero no lo han cargado. A mayo. Dios mío. Yo le dije, bueno, pero ya no lo veas. O sea, porque estás aquí, ¿para qué te o sea, dejen de hacerlo, porque ¿qué sentido tiene hacer eso? El de abril. Exacto. O el de mayo, o asegúrate que el de mayo sí salga bien, no sé, es un tema. El de ahorita, porque ¿de qué te sirve? Mira, ¿qué tal estado financiero en febrero? En mayo, y lo ves y lo que una pérdida de 50,000, de 50,000, de 500,000, bueno, ya qué carajo voy a hacer. Exacto. Hay otro punto que normalmente no parece importante y también lo vemos mucho en las empresas no profesionalizadas, que es que las empresas no profesionalizadas solo le venden o principalmente los clientes son contactos del dueño. Sí. O sea, la empresa no tiene un sistema de ventas constante que haga que estén entrando leads, sino que cuando hay un bajón de las ventas, el dueño se pone a llamar a los clientes. No es que si yo lo llamo, yo le vendo, ¿sabes? Entonces es como, pero el día que tú no estés, la empresa no va a vender. Correcto. Entonces cuando los vendedores no pueden o no llegan a las metas o tal, él, como tiene el peso del dueño, y la gente a veces no le va a decir que no,
empiezan a comprar, pero eso no es un sistema que pueda sobrevivir al dueño. Correcto. No, y que eso puede ser un rompe el vidrio en caso de emergencia, pero no puede sostenerse a largo plazo que el dueño sea el que, porque entonces, ¿para qué es el dueño? Que se meta vendedor y ya. Totalmente. Hay otro que es que en las empresas no profesionalizadas los equipos están enfocados en sus superiores. Es decir, que todo lo que hago lo hago para gustarle al jefe. Entonces, si mi jefe hoy me dice una cosa para yo quedar bien, yo lo hago. Si mañana me dice otra para yo quedar bien, o para no tener roce y tal, todo es por mood, como decía Alberto. Siempre estoy pendiente es de mi jefe, o de mis compañeros, o de la política de la empresa, pero no estoy pendiente de lo que debería estar pendiente, que básicamente es de los clientes y de las métricas y de los objetivos. Eso pasa muchísimo en las empresas no profesionalizadas, incluso en las profesionalizadas, porque hemos visto empresas grandes que toda la operación gira en torno a la política empresarial. Es decir, todas las conversaciones son políticas, claro, nunca son en pro de la empresa. Es un punto que pasa, porque comenta Carla, cuando las empresas son entre pequeñas y medianas, pues hay una concentración en las decisiones del dueño, lo que llamábamos gerencia por mood. Cuando las empresas son muy grandes, es decir, cuando la estructura ha crecido, cuando hay muchísimos empleados, entonces esa concentración, que en este caso estamos diciendo que es negativa, la excesiva dispersión también se convierte en negativa. ¿Por qué? Porque genera grupos en donde ya no estamos viendo a la visión, la misión, la dirección de la compañía, sino a mi jefe inmediato. Entonces yo voy a lo que comenta Carlos. O a joder a mi grupo, o sea, o al de al lado, incluso que también pasa horriblemente en las empresas muy grandes. O a joder al otro departamento. Sí. Que ellos son los de correspondencia son un desastre, o los de administración, los de ventas son unos malandros, y los de ventas, yo no voy a pasar esta factura para que la administración se joda. Ojo, sé que suena exagerado, pero son cosas que pasan en el día a día en la empresa venezolana, sobre todo. Y esto me lleva a que también en las empresas no profesionalizadas la gente trabaja por silos, nunca por la empresa, sino por mi área, por mi departamento. Defender mi trinchera. Hay una característica, una señal de que necesitas profesionalización que es inequívoca, y es que la información está dispersa, no es transparente, no es transversal, y para yo poder convertir un dato en información, porque vamos a hacer un análisis, porque tenemos una reunión mensual. Hay que tocar a mucha gente. ¡Epa! Hay que ni siquiera tocar a mucha gente, es que una gente tiene como 50 Excel. Y además de eso, de que la información no es transparente y transversal, no tengo ni siquiera estados financieros y no tomo decisiones tomando en cuenta estados financieros, sino que tomo decisiones tomando en cuenta solo la disponibilidad bancaria. Cuéntame cuánto hay hoy. Y según lo que haya, voy viendo qué pago. Y eso no te da perspectiva de cómo está la empresa en su totalidad, porque a lo mejor el dinero que tienes disponible bancario no puedes pagar eso, porque mañana tienes otras cosas que tienes que pagar. No sabes si vas a poder reponer la mercancía porque te gastas la vaina en gastos. Entonces te vas descapitalizando. Todo eso lo ves a través de estados financieros, pero como la gente no los lleva, que eso pasa mucho en las empresas no profesionalizadas, termina tomando decisiones sencillamente por ¿hay plata o no, compadre? Y otra vez, no los lleva, ¿por qué? Bueno, porque la información no la tiene quien la tiene que tener, y si la tiene quien la tiene que tener, no la tiene de manera ordenada, no la tiene sistematizada. Y ojo, y esto no me refiero a software, a ERP, a nada, no me refiero a eso. Me refiero simplemente, mira, a que existe un orden lógico de por dónde va la información. Y compartido. Si a esa persona le pasa algo, la empresa no se priva de esa información. Correcto. Tú dices que no ERP, pero yo sí creo... Ojo. Que un paso fundamental de la profesionalización es tener un sistema y usarlo, porque esa es otra. Se tienen sistemas, pero no los usan. A eso me refiero, exacto, a eso me refería. Entonces, no, que en Excel es más fácil. Es que no es un tema de facilidad. El sistema al final no es un tema de que sea fácil o más difícil. Es que le reposa la información, es el cerebro de la empresa. Si tú mañana quieres hacer análisis de mercadeo, análisis de clientes, ni siquiera nada más análisis financiero, análisis incluso de qué cliente me está comprando más y qué cliente me está comprando menos. Claro. Desde ahí hasta, no sé, qué cliente estadísticamente no paga bien para yo cambiar las condiciones. O sea, no reposa la información en el cerebro de la compañía, sino que el cerebro está disperso por todos lados. Y no se va creando esta inteligencia colectiva de que todos juntos vamos llevando esta información para todos juntos tomar mejores decisiones. Y yo sí creo que el tema de profesionalización pasa por elegir un buen RP y usar un RP. Y también conectar, integrar todas las cosas, porque también veo muchas empresas que tienen como muchos sistemas que no están integrados entre sí. Te la tengo. Algunos son redundantes, es decir, se hace lo mismo 4 veces, 3 veces, 2 veces. Con sistemas diferentes, entonces, de diferentes proveedores, de diferentes marcas, con lenguaje distinto. Entonces es un dolor, está la data, pero es un dolor de cabeza porque uno no se conecta con la otra.
Y todo eso se puede resolver a nivel de profesionalización porque hay claridad sobre lo que se requiere también. Y ojo, ustedes dirán, bueno, pero que están exagerando. Tal vez. En este caso particular que te comento de este cliente que tiene varios sistemas, que es una cosa muy loca, lo puedo entender desde el desconocimiento de que, mira, yo no sabía que eso tenía que ser así. El detalle es que te dejas tanto tiempo en esa situación que cuando se requiere tomar acción, no es súper complicado porque, bueno, tengo, no sé, 5 sucursales, y esto es real lo que voy a decir, 5 sucursales y 4 ERP. ¿Cómo tomas una decisión? Por ejemplo, vamos a centralizar las compras, evaluando las necesidades de inventario de cada uno. No hay manera. Hacer una compra no hay manera. O mira, esta gente consume más este producto y más de aquello. Era más sencillo anotarlo en un cuaderno fuera de pan y todo. La verdad que sí. Entonces yo sí creo que el tema de generar datos organizadamente, porque no cualquier hoja de Excel es realmente información, es fundamental. Y yo quiero terminar con que las empresas no profesionalizadas, una señal de que debes de profesionalizarte es que la rendición de cuentas se limita a cuéntame qué has hecho hoy. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Y esto yo lo he visto últimamente mucho, que como no hay una rendición de cuentas por persona, no se saben los indicadores de la gente, no tengo un histórico de cómo la gente da sus resultados. Correcto. Termino tomando decisiones con alguien por lo último que hizo. Entonces, esta persona, eso nos pasó con un cliente que queremos mucho. Que yo he entrado 3 veces a la oficina y la cara está en el teléfono en vez de estar llevando los datos. Y si tú te pones a ver los indicadores de la persona, a lo mejor la persona es increíble y tiene todo el derecho a tomarse 3 minutos para ver el teléfono, pero como yo me acuerdo de lo último que vi y no hay una evaluación, una rendición de cuentas formal, histórica, yo no voy a ver lo bueno que hizo. O lo malo que hizo, a lo mejor, porque hay gente que es así, hay gente que con los jefes son una brillantez. ¿Tú tuviste empleados así? Uf. Que contigo, sí, o sea, sí, ponían su mejor cara y tú decías, no, pero esta persona es increíble. Y cuando veías los resultados, los indicadores y tal, o la evaluación de desempeño, se te caía todo. Se te caía todo. Pero no te acordabas de eso, te acordabas es que desplegaba su... Sí, que es un ejemplo que siempre yo coloco en clase. Mira, vamos a despedir a fulano. No podemos despedir a fulano porque fulano es buena gente, ¿vale? Fulano nos trae el café en la mañana. Sí, es ese tipo de empleado que trata de apañar su... no eficiencia o no rendimiento con comportamiento. Por eso que es sumamente importante el tener datos, el tener indicadores, el tener histórico y poder echar para atrás, mirar para atrás y ver y analizar la evolución de esta persona. Porque eso te da contexto. Claro, a lo mejor empiezas a ver que el rendimiento cae y te acercas y bueno, ¿qué te pasa? Cuéntame qué ha pasado, ¿cómo te ayudo? Porque tú eres una persona esto ya lo hemos conversado 1000 veces en este podcast, que es muy distinta a una conversación, bien sea de feedback o de despido o llamado a atención, como le quieran decir. Es muy distinto cuando tú tienes números o cuando simplemente lo último que tienes, como comenta Carla, es el sesgo de lo que viste, de esa escena final que tuviste con la persona. Es muy distinta la conversación, porque cuando tú tienes números, pues la conversación gira en otro tono, no solamente que aplaca el tema de las emociones, sino que además te pone en contexto a ti y pone en contexto a la persona. Correcto. Entonces totalmente. Ya ahí no hay chance de que, es que yo no sé, es que no, o sea, mira, está reflejada que hay una verdad. Total, estos son señales de que requieres profesionalización de tu empresa. Ahora bien, y esto también creo que lo hemos dicho alguna vez, para un dueño de empresa es difícil tomar el paso de la profesionalización. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos mitos y miedos asociados al tema de que no sé si estoy listo, ya Carla les comentó y por eso le enumeró toda la serie de razones o señales para que usted tome recado de que sí puede entrar en este tipo de procesos. Pero básicamente es el tema, y esto otra vez es una opinión personal, de perder el control. Es que yo creo que y yo siempre le digo, cuando me dicen esto, o sea, no vas a perder el control, vas a tomar el control. Realmente ahorita es que él no tiene control. Y por eso es que la profesionalización es importantísima,
porque te permite tomar control sin tener que estar presente. Y cuando me refiero a estar presente es que te vayas a micromanagement, es decir, a estar encima de la gente, de cada persona de todo el mundo en cada momento, sino que se genera una estructura, tú vas a estar con tus gerentes a su vez con su equipo y así sucesivamente. Y entonces, unos indicadores y unos reportes. Exactamente, eso es tomar control. No es que soltar a la gente tener a la gente agarrada por el cogote, tú crees que tienes control y realmente eso es una señal de que estás en completo caos, porque si tú no estás con la mano ahí presente, la cosa no funciona. ¿Qué requiere la profesionalización de los dueños? ¿Cuáles son los sacrificios que tienen que hacer por los beneficios que van a tener? El primer sacrificio es el cambio de mentalidad y para mí esa es la más compleja y difícil, es decir, Mira, es como dejar de fumar, es como hacer dieta, es todo lo difícil que un ser humano que es cambiar su mindset. Es que yo fundé este negocio, yo levanté este negocio y para bien o para mal me acostumbré a hacer las cosas de una manera y ahora vienen ustedes y me dicen, no, mira, aquí lo hiciste bien, pero aquí esto hay que ajustarlo. Y ese hay que ajustarlo, aunque suene muy bonito, internamente para el dueño es una preocupación porque primero, el primer golpe o la primera cachetada que se dan las personas que entran en profesionalización es mira todo en lo que la cagué. Eso es imposible. Y no se lo decimos nosotros. No, se dan cuenta ellos. No, y una frase que yo uso mucho es, eso estuvo bien porque te trajo hasta aquí. En su momento, claro. Pero lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar al siguiente nivel. Correcto. Eso es todo. O sea, pero no pasa nada. Y aparte, yo siempre le digo a la gente que nos dice, no, es que yo quiero llamarlos, pero quiero esperar tener unas cosas resueltas. No tiene sentido. Sea, tú me estás llamando si tienes la casa sucia. Tú no llamas a la persona que te va a ayudar a limpiar la casa cuando la tienes limpia. Claro. Al final, yo también digo que mucha gente no hace esto no porque no sepa, es porque no tiene acompañamiento, pero el acompañamiento ni siquiera es por una información que ellos no manejan. El acompañamiento es por alguien que te haga rendir cuentas por ese proceso que es importante. Porque la gente sola puede hacer esto, estoy segura que sí. Pero el caos te consume y no lo haces. Y la razón por la que lo haces con un acompañamiento es porque tienes unas reuniones semanales, tienes que entregar unas cosas y tienes a alguien que te una guía en el camino. Alguien que te haga rendir cuentas por eso y que te ayude a tener una perspectiva que a lo mejor tú solo no vas a tener. Esa es la razón para buscar acompañamiento. La otra importante es estar lo suficientemente harto del caos. Okay. O sea, estar lo suficientemente con ganas de tirar la toalla. Y no porque le vaya mal, sino porque ya tienes mucho trabajo. Claro, ojo, porque, a ver, si te va mal, ni siquiera o sea, el caos ni siquiera te va a importar, porque es que te está yendo mal. Pues, ¿cuándo te empieza a importar el caos? ¿Cuándo tú comienzas a ver o sea, qué desastre, el teléfono no me deja de sonar, pero, no puedo dormir, no puedo comer. Yo sigo haciendo el esfuerzo porque yo veo la cuenta y vale la pena. Bueno, entonces yo le tengo que echar bola porque esto me deja plata. Ese es un buen momento para profesionalizar. ¿Por qué? Bueno, porque tienes, entre comillas, la estabilidad financiera. Digo entre comillas porque, bueno, eso técnicamente hay que validarlo. Pero, por lo menos no te estás quejando por dinero. Eso es mucho cuento. Pero sí te estás quejando por lo que te está demandando el negocio, porque las cosas no están saliendo, no solo que no están saliendo como tú quieres, sino que no salen si tú no accionas algo. Correcto. Ese es el momento preciso. Y es una presión que a veces te agobia. Claro. Sobre todo porque hay un axioma en los negocios y es que si tú estás vendiendo y estás facturando y tus niveles van creciendo, por así decirlo, tus niveles de transacciones, el caos va aumentando y la presión sobre ti va aumentando. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque yo antes te preguntaba por 3 cosas, ahora si estamos vendiendo más, te voy a preguntar por 10 más. Sí. Y hay una cosa aquí que los problemas no se resuelven cuando vendo más, aumentan cuando vendo más. Que mucha gente que cuando vendan más esto se va a resolver. No. Aumentan. O sea, si tú tienes un caos pequeño, lo vas a tener grande también. Correcto. Y creo que otro beneficio versus sacrificio que tienes que hacer es, siempre lo recordamos, o sea, para yo tener libertad como dueño tengo que ceder control. Lo que pasa es que tengo que ceder control a las personas correctas bajo un esquema de profesionalización organizado. Claro, tú vas a ceder control y ya. Ceder de manera controlada. Ahora, si yo no quiero ceder control, yo no voy a tener libertad. O sea, una cosa o la otra, ¿sí?
O cambio control por libertad o libertad por control. Y creo que esta es una diatriba en la que caen muchos dueños de, cónchale, de verdad que quiero hacer. O sea, porque hay gente que tiene problemas con el control y dice, mira, no, yo esto lo voy a tener hasta el final. Si la empresa crece, es imposible que tengas tú el control total de todo, porque tú incluso vas a ser la piedra de tranca al crecimiento. O sea, tú vas a ser la piedra de tranca al crecimiento. ¿Por qué? Porque tu empresa va a crecer hasta donde tú puedas llegar. Tal cual. Y bueno, si es lo que tú quieres, es válido. Pero si no quieres que tu empresa llegue hasta donde tus capacidades den, sino que llegue 10 veces más, un proceso de profesionalización es súper necesario. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se entra? ¿Qué es lo primero que, o sea, cómo es técnicamente hablando? Un proceso de profesionalización aborda varios temas, ¿sí? El primer tema que aborda la profesionalización, que de alguna forma estos temas que les voy a contar resuelven todas las señales que les comentamos ya. El primero es que el dueño tenga una visión clara que pueda compartir. Que pueda compartir, eso es muy importante. Que pueda compartir es decir, con los demás. Que pueda bajar en un lenguaje, en un idioma, en unos procesos que sean potables para el equipo. Porque la idea de la profesionalización es que no todas las personas sean como tú, pero que todas las personas vayan al mismo sitio al que tú quieres llegar. Y la única forma de lograrlo es que esa visión esté compartida. Si la tienes solo en tu cabeza, la gente no va a poder tomar decisiones porque no va a tener la guía de esto me ayuda o no me ayuda para que la empresa llegue a un lugar. Correcto. Y aparte que no queremos que la gente te vea a ti, sino que vea tu visión. Si tú no estás, la gente va a seguir viendo la visión. Y la persona que venga, el CEO nuevo que venga, va a poder seguir viendo la visión. Entonces, creo que lo primero que hay que ver es eso. Ejemplo de esto son las grandes marcas que ustedes admiran, Apple, Ford, esas empresas siguen por el camino y ya... Creo que nadie admira Ford ya, pero bueno. Bueno, no, digo Ford por lo vieja, pues, básicamente. Pero, a ver, si te pones a ver, si comparo Ford con General Motors, que eran los grandes de su época, Chevrolet se perdió en el camino y se dejó comprar por los chinos y todo lo demás. Todo mal. Sí, todo mal, pero Ford, a pesar de todo, que ya no es competitivo como era antes, mantiene la esencia. O sea, es decir, ellos quieren seguir siendo la marca americana. Y para bien o para mal. En este momento a lo mejor no les está funcionando, pero sí se respeta la esencia original de la compañía. Y eso es básicamente a lo que se refiere Carla con, bueno, sacar la visión de la cabeza del dueño para que el equipo pueda tomar decisiones en base a esa visión y no en base al dueño. Y no en base a ti como dueño o a tu mundo. Exactamente. Incluso eso te compromete a ti con el proceso, porque yo siempre digo, siempre lo decimos ambos, cuando sale esto a la empresa, ya está escrito en piedra, porque tú no puedes estar cambiando tu visión a cada rato. Correcto. Y esto hay un montón de elementos que ayudan al dueño que pueda mantener la visión por largo plazo, ¿ok? No es que, bueno, ¿qué quieres poner aquí? La visión, ser la empresa más importante de Latinoamérica vendiendo repuestos. No. Hay un tema de verdad importante de análisis detrás, ¿no? Pero eso es lo primero. Y esta visión tiene que estar alineada a la cultura de la compañía, que para mí es de las cosas más importantes, porque la cultura forma parte de la estrategia o de la ventaja competitiva, que es cómo la gente que está conmigo en esta empresa se comporta y en qué cree, para que pueda entonces acompañarme a lograr esta visión. Y eso es lo segundo que se toca, porque si no hay una cultura que facilite o asegure ese camino que la empresa quiere transitar, probablemente por más visión que yo tenga, la gente no me va a acompañar y las cosas no se van a dar. Entonces creo que lo segundo que se aborda en un proceso de profesionalización es la cultura de la compañía. Que pues, siempre las empresas pequeñas y medianas dejan este tema de lado y lo que no saben es que las empresas grandes llegan a ser grandes gracias a precisamente por eso dedicarse a este tema. ¿Por qué lo dejan de lado? Bueno, porque la gente piensa que es paja. No, porque hay que vender más. Sí, no. Porque todo se arregla vendiendo más. Exacto, porque la gente piensa que es paja, porque... y esto me ha pasado mucho con clientes, les duele pensar, o sea, les parece una pérdida de tiempo pensar, reflexionar, ver qué va, o sea, pensar en el futuro, hacia mañana, porque lo importante es hoy, ese tipo de mentalidad, y eso es lo que hablamos hace rato con el cambio de mentalidad o el mindset del dueño, pasa por ahí. Y esa es tal vez la etapa más difícil de la profesionalización, porque es en lo que nosotros ayudamos a estos dueños a que vean esa visión, es decir, a que hagan esto en la cerca. O sea, mira, asómate y mira. Que vean el negocio y no a ellos dentro del negocio. Exactamente, es el negocio, porque otra vez, tú estás aquí de paso, el negocio tiene la oportunidad de permanecer.
si tú le das el empujón para que permanezca. Porque otra vez, volvemos siempre al principio, si usted no quiere, no pasa nada. Yo creo que una de las funciones del dueño es planificar siempre desde el día 1 su salida, si quiere profesionalizar. No, esto lo conversaba con un participante. Y verse que sea de paso. A eso iba, con un participante del diplomado. No, pero es que esto me parece muy etéreo, porque es que yo tengo un negocito, yo vendo unas cositas. Bueno, ese es el momento para pensar en el mañana. Porque de tú pasar, de vender unas cositas, de tener un negocito, a estar, no sé, en toda una red, una cadena de supermercados, hay una llamada. No sé si me explico. Claro. O sea, de verte tú pequeñito vendiendo cositas a estar en una cadena de distribución importantísima y volverte mainstream, estás a una llamada a distancia. O sea, tu escenario puede cambiar. Entonces, ¿qué pasa cuando el escenario cambia? Cuando viene ese crecimiento, cuando... Y yo ni lo pensé, yo ni siquiera me pregunté si yo lo quería, porque a lo mejor ni lo quiero. Y si lo quiero y me doy cuenta ahí, bueno, explícame, ¿qué voy a hacer ahora? Ahí es donde se genera el caos. Nos llaman ahí. Exactamente. Pero ahí es donde se genera... Que les vaya bien para que nos llamen en ese momento. Correcto. Entonces, ahí es donde se genera el caos y por eso es que insistimos, el cambio de mentalidad en el dueño es básicamente lo más complejo que se hace en la profesionalización, porque a partir de ahí es aplicar procesos y es técnico. Bueno, esas son una de las dos cosas. La tercera cosa que se trabaja en profesionalización es la estructura de rendición de cuentas. Entonces aquí ya empezamos a trabajar ya no solamente la visión de la empresa, no solamente la cultura, no solamente su estrategia competitiva, que es cómo compite esa empresa en el mercado, cómo le puede ganar a los competidores, cómo puede tomar un mercado para él que haga que los clientes se queden con él. La siguiente fase es cómo organizo a la empresa en su día a día, en su operación, para que la empresa pueda alcanzar su visión, para que pueda mantener su cultura, para que pueda defender su estrategia competitiva. Y aquí hablamos de estructura, procesos, indicadores, que ya es bajar en lo que pasa en el día a día de la empresa, que se haga a tiempo, que se haga bien, que hayan responsables por eso. Yo llamo esa fase de poner los puntos sobre las i. Es decir, bueno, ya pensamos hacia dónde queremos ir, ya tenemos medianamente claro la visión de este negocio y cómo queremos que sea y cómo queremos comportarnos, contrastado cómo nos comportamos hoy. Entonces ahora toca bajar esto al equipo y hacer seguimiento y que el equipo se pliegue a esto, venderle también al equipo, pero en algunos casos pasa por venderle al equipo, es como una especie de filtrado que se hace al equipo, porque hay mucha gente que se va a plegar a eso, hay mucha gente que se va a montar en autobús, hay mucha gente que el sistema simplemente lo va a sacar porque, bueno, no es la persona correcta para estar ahí y eso está bien también. Entonces, es ya traer a la realidad esa visión que comentaba Carla al principio. Y cómo la empresa tiene que comportarse y qué tiene que hacer hoy para lograr ser la empresa que quiere ser en el futuro. Correcto. Entonces ya al día de hoy, ¿qué deberíamos estar haciendo para acercarnos a esa visión que queremos lograr? En el día a día real, en las operaciones, en los procesos reales, en cómo nos vamos a organizar en el día a día. Y esto es creo que la parte que más toma tiempo, pero en cosas chiquitas. Hay que hacer muchas cosas chiquitas. Claro, ahí es donde empieza la carpintería, básicamente. Hay que establecer el proceso, hay que comunicar las cosas, hay que decirle a la gente cuál es su rol, hay que establecer estos indicadores, hay que empezar a meter todas estas prácticas del día a día. Correcto, para que la operación funcione. Se comienzan a ver resultados y ahí es donde el dueño comienza a validar ese cambio de mentalidad. Es donde el dueño dice, Y se nota también si el dueño cambió la mentalidad. Sí, también, obviamente. Porque a veces hay dueños que se dan los resultados más rápido. Hay dueños que también te dicen que sí, que todo chévere, que tal, y después cuando llega ese proceso, pero es que ya tengo que mandar eso yo, no lo quiero mandar. Correcto. Yo quería hacer eso, ya no lo puedo hacer, bueno, no me importa. ¿Sabes? También se nota si hay un compromiso de ese dueño con ese proceso de profesionalización. Correcto. Y una vez que yo me organizo, ya tengo claro esa empresa en la que me quiero convertir, y ya yo me organizo para hacer esa empresa, vienen temas técnicos que también se tienen que abordar en un proceso de profesionalización, que son temas técnicos a nivel de finanzas, porque los números son claves en una empresa profesionalizada. De hecho, si yo pudiera como rescatar 3 cosas, que haz esto y no hagas más nada, y tu empresa va a estar mejor mañana. La primera es contratar por valores. Yo te juro que yo creo que contratar por valores hace una diferencia 180. O sea, yo creo que si tú no te quieres profesionalizar, pero quieres hacer algo importante para tu empresa, haz eso. Segundo, creo que llevar
reportes financieros a tiempo e indicadores hace la diferencia. Si tú no te profesionalizas... Incluso, por experiencia les digo, en caso de los estados financieros, aquí la especialista es Cara, a lo mejor lo que voy a decir es una burrada, pero desde mi experiencia, en el caso de los estados financieros, más vale tenerlos a tiempo, aunque la información no esté perfecta, que esperar que la información esté perfecta y no nunca está, además. Si tú le preguntas a un contador, nunca está perfecto. Correcto. Eso es lo segundo. Y lo tercero, que yo digo que esta vaina funciona y no importa que no te profesionalices, esta práctica te va a servir, son las reuniones semanales. O sea, yo creo que si tú aplicas esas 3 cosas mañana... Ojo, entendiendo reuniones semanales, no las reuniones... No, de 40 horas no. Las reuniones que nosotros promovemos, que son reuniones de 30 minutos. Que están agendadas, que tienen puntos... Sí. O sea, tienen un proceso, no es que se van a reunir a hablar locuras. Correcto. Yo siempre le digo a la gente, si ustedes implementan estas 3 cosas y no implementan más nada, los cambios son del cielo a la tierra. Después viene este tema, como les comento, de ahondar en los reportes financieros, que son fundamentales, empezar a tomar decisiones con los números reales de la compañía, y abordamos también el tema de comercial para asegurarnos que nuestra estructura comercial sea la correcta para el tipo de empresa que tengamos. No, y para apalancar la estrategia competitiva. Para que toda la gente de comercial, de ventas, de comunicación estén alineadas a la estrategia competitiva y todos trabajen remando hacia el mismo sitio. Porque lo que vemos mucho en estas empresas es que toda esta gente están para diferentes lugares. Sí. Y ya luego terminamos con un tema de seguimiento, porque en la profesionalización me pasó, ya estamos en el momento de que nos pasan estas cosas. Clientes que terminan profesionalización, les fue bien por un tiempo, se tomaron la pastilla de la depresión, se la tomaron, se sentían bien y dijeron, ya me siento bien, ya podemos dejar de hacer estas cosas. Sí, no. Y después nos llaman, un año después del proceso de profesionalización, ay, mira, se salió de control. Ah, pero cuéntame qué pasó. Y a mí me ha tocado ir al archivo y a la carpeta de ese cliente y preguntarle, ajá, ¿y están haciendo esto? No, bueno, lo hacíamos, pero... Ah, ok. Y esto, no, bueno, también lo hacíamos, pero... Ajá, y estás contratando así. Bueno, por un momento, pero si lo dejas de hacer, la empresa se cae. Y ahí es donde no se cae, pero no se profesionaliza, se desprofesionaliza, si cabe el término. Porque no es algo, o sea, la profesionalización no es algo que funciona naturalmente. O sea, como... No, bueno, se va a mantener solo. No se va a mantener solo, hay que hacer un esfuerzo por ordenar. Y tampoco es inmediato. No es que hoy no está profesionalizado, mañana vas a amanecer profesionalizado. Eso no pasa. Y segundo lugar... Cuando se comienza a gestionar la profesionalización, ese proceso no termina nunca. Jamás. De hecho, la única forma en que usted comience a, por usar un término, entregar o delegar la profesionalización es instaurar gobierno corporativo, porque le entrega las instancias de control a entes superiores. Y entes superiores, no quiero caer en ese tema, pero entes superiores es que usted le empieza a pagar a gente para que mantenga la profesionalización. Para que mantenga la profesionalización todo el día, constantemente. Y usted le rinda cuenta y usted le paga un paquete de compensación arrechísimo que vale la pena, suficiente para que usted se vaya a dormir. Correcto. Por eso es que les decimos que antes de irse al gobierno corporativo, tiene que pasar por profesionalización, porque si no, el caos es... Ojo, no es que... Adelante. No es que no ha habido casos en que puedas saltarte la profesionalización. Pero si te saltas directo al gobierno corporativo, lo primero que va a hacer el gobierno corporativo es profesionalizar la empresa. Total. Para después y va a ser un rollo porque tienes que hacer muchas cosas a la vez y la gente se resiste. Y ahí es donde usted ha escuchado historias que despidieron a fulano de tal, que el dueño ahora ya no puede entrar a la empresa. Esos son los casos donde... ¿Cómo se llama el principio ¿cómo se llama este principio de... No sé si es de física. No, tranquilo. Todo el caos. Entropía. Entropía va a entrar en la película, y lo que quiero decir con esto es que la profesionalización sola no se mantiene, porque si usted, es como la tajada, si yo le quito la vista 2 minutos, literal. Chao, la gente deja de hacer las reuniones, la gente deja de reportar, literal. La gente se olvida de los indicadores, la gente deja de contratar, empezamos a contratar lo que necesitamos, ya la gente se olvida de la visión, ya entonces no respetamos nada. No hay mejor ejemplo para el mantenimiento de la profesionalización que la tajada. Una tajada, o sea, si usted... Después que hizo todo un proceso de 4 meses con nosotros y después para mantenerlo, y usted le quita 2 minutos la vista, chao. Se quemó. Porque es más fácil no llevar nada de esto y no hacer nada. Es más fácil para la gente, no para usted. Claro, obviamente. Porque para usted es más fácil tener el control de su negocio y ver reflejada la información en estas reuniones, en estos reportes, en estos indicadores, en estas evaluaciones de personas. Por eso que tú comentas, que también lo hemos hablado en otros episodios, es, por ejemplo, a veces cuando estoy en ese caos,
y no se me ocurre la profesionalización o no lo conozco, entonces el instinto, uno de los instintos o una de las cosas que hemos visto que algunos dueños hacen, bueno, voy a contratar a un supergerente, que él viene de la supercompañía. ¡Epa! Ahí la cosa eso es cuando usted está friendo la tajada y la tajada está haciendo tucu, y usted le echa agua. Ahí olvídese. La cosa es peor, ¿por qué? Porque ese supergerente que viene de esa superempresa viene a su mini caos y ese señor se paraliza. O sea, ¿por qué? Porque ese señor era supergerente en esa superempresa. En su empresa no tiene las herramientas para ser supergerente. Sí, no puede. Porque lo primero que va a hacer, y eso, ojo, se los hablo de la experiencia, no yo por ser supergerente, sino porque me tocó venir de estructuras de empresas profesionalizadas con gobierno corporativo. Me tocó trabajar en empresas súper pequeñas, donde no hay nada, donde usted es como un pajarito, usted queda bien allá arca. Me da risa, Alberto, porque empezaba a pedir. Yo empezaba a pedir vainas, o sea, mira, y tal cosa, y tal. No, ¿qué es eso? Ajá, y mira, ¿Y cómo llevo mi trabajo? Entonces, eso es también es una vía rápida que algunos dueños quieren. No es rápida, te tardas 3 veces más. Exacto. Tienes que contratarlo, esperar que no dé resultados, votarlo y después, coño, la madre estoy peor que antes. Exacto. No es rápida nada. Y también he escuchado al dueño decir, no, pues yo era gerente en tal compañía grandísima, pero aquí no dio la talla. No es que no dio la talla, es que esa persona era un supergerente en otro lado. Tú no tienes el contexto, ni tienes la cultura para sacar lo mejor de esa persona. Correcto. La otra cultura sí sacaba lo mejor de esa persona, pero tu empresa no. Exactamente. Y en este tema también, otra cosa que hacen los dueños cuando necesitan profesionalizarse es empezar a traer un montón de expertos distintos en diferentes cosas. Sí. Vamos a traer un experto en mercadeo, vamos a traer un experto en talento humano. Entonces lo que termina pasando es que toda esta gente trabaja de manera aislada, porque cuando es normal... Desde su abordaje y desde su enfoque. Es normal que las personas especializadas... O sea, si yo tengo un martillo en la mano, todo lo que voy a ver son clavos. Claro. Eso es normal y eso está bien porque la gente especializada da unos rendimientos muy superiores que los demás. Pero cuando yo empiezo a profesionalizar de forma aislada, todo el mundo va a hacer una cosa diferente que no tiene coherencia entre sí. Y lo que va a pasar es que va a ser la empresa más incoherente de lo que era antes. Correcto. Entonces, no, tráeme un especialista de esto, de aquello, y yo no sé exactamente para dónde ni siquiera es que voy. Porque a veces simplemente cuando vemos ese caos... Nuestro instinto es ponerle... no, porque vemos incendios, o sea, porque no es... Quiero ponerle un trapito ahí. Porque ¿qué ocurre normalmente en las empresas? El caos no es homogéneo, no es coherente. Es decir, no es que todo está en caos. Puede haber secciones de la empresa que funcionen relativamente armónicas. O sea, contabilidad hace sus impuestos. Sí, y administración lleva todo al día. Logística también, los camiones salen, entran y van, todo chévere. Pero entonces hay focos, sobre todo las áreas neurálgicas de una empresa, que es operaciones y comercial, en donde hay más actividad y por ende más posibilidad de que se genere caos. Entonces yo quiero solucionar solo esos recintos, porque ahí es donde yo percibo que está el problema. No, el problema está en toda la empresa. Eso es solo el reflejo, es decir, esa es la válvula de escape por donde salen los problemas, pero los problemas están presentes en toda la compañía aunque usted no los vea. Hay una cosa que te quiero preguntar ya. Adelante. ¿Profesionalizar te ayuda a vender más? No. Pero no al principio. Dame los resultados de nuestros clientes. Obviamente, cuando tú estás ordenado... ¿Todos nuestros clientes venden más? Después de la profesionalización. Pero a ver, la profesionalización en sí misma no es el objetivo. ¿Por qué vendes más después de un proceso de profesionalización? Porque tu empresa está ordenada, porque la gente sabe para dónde va y sabe lo que tiene que hacer y tiene datos. Ese conjunto de cosas permite que todos los procesos fluyan de manera más lubricada, por usar un término, y se pierde menos tiempo. Y dentro de esos procesos está el de venta. Obviamente. Y obviamente si se mejora que se entreguen los estados financieros a tiempo, es imposible que la área comercial no mejore también. Porque por ejemplo, porque no solamente porque va a tener data, es que todo el mundo todo el mundo está apuntando para el mismo sitio. Entonces, en un proceso de profesionalización, si solo mejora un área, ese proceso no se puede llamar un éxito. Se considera un éxito en el proceso de profesionalización cuando todas las áreas mejoran al unísono. Todos los números en todas las áreas mejoran. Exactamente. Es una orquesta que sonaba desafinado, comenzaron a sonar como guaco. Todo el mundo afinadito. Ahí es que la profesionalización funcionó. Y obviamente usted en el aspecto comercial, que tal vez es el número que más escandaloso, por así decirlo. ¿Qué vende? Usted va a ver aumento en las ventas, obviamente. Bajan las pérdidas, porque nosotros hemos tenido casos de pérdidas locas y las pérdidas empiezan Correcto. mes a mes
a ser más pequeñas. Entonces, no es que vendes más automáticamente, claro, pero las pérdidas empiezan a ser más pequeñas. Entonces, hay eficiencia financiera, hay eficiencia comercial, hay eficiencia operativa, entonces la cosa comienza a fluir. Es decir, comercial sabe para dónde va y cuál es su alcance, también sabe hasta dónde puede llegar, y esto es súper importante porque dejan de dar descuentos locos, porque les duele más, entienden la visión. Entienden la visión. Son transparentes con la información y saben qué es lo que están perdiendo. Conocen su alcance. Los mecanismos incluso de bonificaciones y pagos y compensaciones cambian porque empezamos a compensar a la gente con base en indicadores y objetivos de la empresa y porque no porque tienes quiero dar los bonos. números claros, entonces sabes hasta dónde puedes pagar, qué no puedes pagar. Ojo, parece una tontería, pero y esto dicho por clientes que se han profesionalizado, es que despiertan. Y me disculpan si el término suena holístico, pero es que la gente abre los ojos y ve, mire, es que ya comienzo a ver cosas, porque entonces, y esto lo mencionaste tú hace un par de episodios atrás con un cliente tuyo, es que tú notaste el cambio en el lenguaje, porque ya no habla de, coño, qué peo. No, es que ahora, mira, mi utilidad es tal cosa, mi rentabilidad es tal cual. Subieron. Subieron porque la competencia está de esta forma, pero estamos atacando de esta manera. Comienzas tanto tú como dueño, como tu equipo, que ahí es donde es lo hermoso del proceso de profesionalización, porque no es que vas solo tú a la universidad, es que después todo el mundo se profesionaliza. Habla tu mismo lenguaje, es más fácil la comunicación, todos están alineados. Ahora, obviamente mejora la empresa, mejora significativamente. Todos los números mejoran. ¿Significa que tu entorno se va a hacer más fácil? No. Porque el entorno no lo controlas tú. Pero tú estás más preparado para afrontar el entorno, que es mucho cuento. Exactamente. Algo también que quiero decir, que lo hemos notado en carne propia con nuestra propia empresa. Voy a decir algo con toda la responsabilidad de mis palabras. Después de 40 episodios. Ok. Y eso lo puedo decir como dueña, ni siquiera como consultora. Lo peor que usted puede hacer es contratar especialistas para su negocio de una. Sí. O sea, cuando nosotros hemos intentado contratar gente especialista para que aborde una situación en particular y no la empresa o cómo se relaciona eso con el resto de nuestro proceso y tal, el servicio es terrible. Y nos ha pasado con nuestros clientes, antes de que nos contraten, porque uno se entera de los chismes, obviamente, que cuando han contratado gente específica en un área, y estas empresas especializadas en un área que no ven a la empresa como un todo, porque no venden eso. Si tú me vendes una consultoría de tecnología, tú me vendes tecnología, yo no te voy a permitir que te estés metiendo en otros lados, porque es tecnología. No es igual que profesionalización, que es ver la empresa desde arriba, verla de forma integral. Cuando nuestros clientes contratan esta ayuda aislada, generan más caos que soluciones. Claro. Y ojo, y esto no es porque ese especialista no sepa sepa lo que hace, es que simplemente está atacando. ¿Entiende cómo eso? O sea, usted tiene fiebre en todo el cuerpo y le están poniendo una curita en el dedo gordo del pie. O sea, básicamente eso. O sea, no funciona o se hace peor. Exactamente. Entonces, una cosa que hemos visto es que si usted busca ayuda aislada para vender más, pero no solventa el resto de las situaciones, por ejemplo, cómo contrato a los vendedores, cómo hago operativamente viable esta ráfaga de clientes que voy a tener, cómo compro mejor y tal, esa solución sola o no funciona y ya, no funcionó, no me hizo nada la curita en el dedo del gordo del pie, o me empeora la cosa y me sale metástasis. O sea, ver soluciones aisladas en las empresas no, por eso es que incluso nos ha pasado que a nosotros, que cuando una empresa pasa por profesionalización, se ha cambiado muchas veces de sistemas y es un desastre esa implementación. Y cuando lo hacen dentro de un proceso de profesionalización, la implementación es mucho más sencilla, clara, la gente sabe para dónde va y sabe qué necesita. Entonces, incluso en esos momentos la profesionalización es útil. A mí no me gusta hablar de vender más, no me gusta. De hecho, es un tema que jamás vamos a tocar en este podcast de cómo vender más, porque eso depende de muchas cosas. Y no me gusta decir que la profesionalización ayuda a vender más. Pero porque la venta no depende solo del esfuerzo comercial. Correcto. Pero las consecuencias en la venta de este proceso se ven, se notan. O sea, se notan muchísimo. Porque la gente empieza a funcionar alrededor de una meta clara y una visión clara, y es imposible que si todos estamos viendo para el mismo sitio y estamos remando para el mismo sitio, no nos movamos un poquito, nos vamos a mover. Y eso yo lo he visto en nuestros clientes. Listo, gente. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
¿Qué tienen en común las empresas que sobreviven generaciones, que perduran, que duran más de 100 años? No es suerte, estas empresas se profesionalizan. Muchos dueños de negocios se sienten atrapados en el caos de la operación diaria. Sienten que no tienen libertad y que no tienen suficiente tiempo para pensar en el futuro de sus compañías, a dónde quieren llevar esa empresa a largo plazo. En Espabilate Consulting Group te ofrecemos un camino claro a la libertad del negocio y a la permanencia. A través de nuestra asesoría de profesionalización podrás construir una empresa que perdure 100 años. Nuestra asesoría de profesionalización de 4 fases te guía desde la estrategia de la empresa hasta el aseguramiento de la rendición de cuentas. De esta forma podemos ayudarte a liberarte de la operatividad y enfocarte en lo que realmente importa. Es hora de liberar el potencial de tu empresa y construir una organización que trascienda generaciones. Deja de trabajar en tu negocio y empieza a trabajar para tu visión a largo plazo. Agenda una llamada preliminar gratuita y descubre cómo podemos acompañarte.